Un saludo a todos desde Jerusalén. Hoy es sábado 14 de octubre de 2023 y se cumple hoy ya una semana desde el inicio o desde el estallido de la guerra que todos ustedes ya han escuchado, conocen. Gracias a Dios yo me encuentro bien, sano y salvo y pues de algún modo participando del dolor de tantas personas en estos momentos que sufren las consecuencias de la guerra, sea quienes han perdido seres queridos o incluso quienes han perdido la vida, como también otras tantas personas que aquí en la Tierra Santa pues están sufriendo las consecuencias. Entre otros, pues muchos cristianos locales que están perdiendo sus trabajos porque viven la mayoría de ellos de las peregrinaciones a Tierra Santa y que en este momento pues obviamente están suspendidas y que no sabemos por cuánto tiempo pues no se podrán realizar. Esperemos que no mucho. En cualquier caso, es posible que durante algunos meses estas personas estén sin trabajo. Me encuentro asistiendo un poco a algunos de ellos con mi comunidad y pues si alguno de ustedes desea ayudar, mandar algún tipo de contribución, pues yo les dejo aquí abajo el enlace donde ustedes pueden ayudar a estas familias cristianas que están pasando por un momento duro junto pues con tantas personas que están sufriendo esta guerra. Pero hoy quisiera explicar el Evangelio desde aquí, donde tenemos una vista maravillosa de la ciudad santa de Jerusalén. Aquí enfrente, esta torre que ven es de la custodia de Tierra Santa, la custodia franciscana católica de Tierra Santa. Al lado se ven dos cúpulas que son la iglesia del Santo Sepulcro, que está aquí delante de nosotros, muy cerca de aquí caminando. Ahí se encuentra el Calvario y la tumba de Jesús, y más atrás se alcanza a ver también la cúpula dorada del Domo de la Roca, donde sería el tercer lugar más santo de los musulmanes, pero que para los judíos representa el lugar más santo porque allí estuvo el templo de Jerusalén, el lugar donde se construyó el primero, el templo de Salomón, el segundo, después del retorno de Babilonia. Bueno, pues esta ciudad nos da el contexto perfecto para las lecturas de este domingo, porque precisamente el profeta Isaías, que tenemos como primera lectura, dice así: el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares y de vinos, y hace una descripción de este festín, de esta fiesta grandiosa que el Señor prepara para todos los pueblos, y lo repite varias veces en la lectura: para todos los pueblos, y en medio repite de nuevo que arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Y finalmente termina la lectura diciendo que la mano del Señor se posará sobre este monte. Cuando hablamos de monte, nos referimos no al monte de los olivos que ven ustedes allá al fondo, sino a la misma ciudad de Jerusalén, que está construida sobre el monte Sión. Desde aquí quizá no se alcanza a ver como una montaña porque estamos en alto, vemos solamente la cima donde está la ciudad, pero esta ciudad es precisamente el monte Sión del que está hablando el profeta Isaías. ¿Y cuál es ese festín que ha preparado el Señor para todos los pueblos? Bueno, pues es el festín sin duda de la salvación, que es para todos los pueblos del mundo. Y ahora nos lo va a explicar Jesús también en el Evangelio. Pero también podemos decir que aquí también se cumplió, porque precisamente aquí en Jerusalén Jesús instituyó la Eucaristía, que es el festín que Dios ha preparado también para todos los pueblos. La Eucaristía, de la cual participamos como la prenda, la primicia de la salvación eterna en este mundo. Bien, pues de hecho, si vamos al Salmo, el famoso Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta, y vamos recorriendo todo lo que aquí nos dice la palabra de Dios en el Salmo,
es muy hermoso ver cómo describe el modo como Dios pastorea a su pueblo, cómo es pastor de este rebaño. Entonces dice que nos hace recostar en verdes praderas, nos conduce hacia fuentes tranquilas y nos guía por el sendero justo. Eso es lo que hace el Señor en la iglesia. Podemos interpretarlo precisamente así. El Señor nos pastorea a través de su iglesia, nos guía por el sendero justo, nos da las enseñanzas que nos llevan por el camino de la verdad, nos lleva hacia fuentes tranquilas, las fuentes del agua del bautismo, donde hemos recibido la salvación. Luego dice, preparas una mesa ante mí, la Eucaristía. Me unges la cabeza con perfume, el sacramento de la confirmación, nos unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa, de nuevo, la sangre de Cristo que bebemos en la Eucaristía. Y finalmente termina diciendo, habitaré en la casa del Señor por años sin término. En el momento que se escribe el Salmo, la casa del Señor es precisamente el templo de Jerusalén que estaba allí atrás, pero para nosotros se cumple esa casa del Señor precisamente en la iglesia. Bueno, pues todo esto nos sirve como preámbulo para escuchar la parábola que nos explica hoy o que nos cuenta hoy el Señor Jesús, precisamente hablándole a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Y esto es lo que Jesús le va a decir a estas personas en una especie de debate, y es interesante explicarlo bien, porque llevamos ya 4 domingos leyendo parábolas del Señor, 4 domingos seguidos, y todas estas parábolas van en un mismo sentido. La primera de ellas fue aquella parábola de los jornaleros de la primera, segunda, tercera hora, en la que los primeros en llegar simbolizaba al pueblo judío que lleva cumpliendo la ley de Moisés muchos siglos, mientras que los últimos en llegar, que recibieron el mismo pago, eran los pueblos paganos, que también fueron llamados a la salvación sin haber cumplido la ley desde antiguo. Entonces esa primera parábola tenía ese sentido. Luego nos encontramos con la parábola también en una viña de el hijo que dijo que no iba pero al final obedeció, el hijo que dijo que sí iba y no obedeció. Y se refería también a 2 pueblos. Se puede interpretar de varias maneras, los pecadores, pero en general los pueblos paganos que durante mucho tiempo habían dicho que no, pero finalmente al escuchar el Evangelio se convirtieron, aceptaron el mensaje de Cristo, accedieron a la salvación en la iglesia. Luego, una tercera parábola el domingo pasado nos contaba los viñadores, aquella viña que fue encomendada a unos hombres que finalmente fueron malvados y fueron expulsados de esa viña. Y terminaba esa parábola diciendo que esa viña sería dada a otro pueblo que diera fruto, ¿no? Entonces de nuevo nos trae a esta problemática del pueblo judío y los pueblos paganos. Y finalmente hoy esta parábola del banquete, que es la que va a contar el Evangelio, nos dice que el reino de los cielos es como un rey que celebraba la boda de su hijo y mandó invitar a muchas personas, los invitados de honor, los primeros en ser invitados, el pueblo judío, que sin embargo dice aquí que rechazaron la invitación, no la aceptaron, se fueron a otros asuntos. Esta parábola hay que entenderla en el contexto de que Jesús sin duda la habrá contado así, pero estamos hablando de que San Mateo la escribe a un pueblo cristiano, un pueblo cristiano conformado también por judíos, y esto va a ser importante, judíos que creen en Jesucristo y que no salen de su asombro de que Dios haya permitido la destrucción del templo de Jerusalén, del cual no quedó piedra sobre piedra, así lo había dicho Jesús, y así se cumplió. Hasta el día de hoy, 2000 años después, ese templo no ha vuelto a ser construido y es parte del conflicto que hay actualmente también. Entonces, aquí vemos que Jesús nos da una interpretación. ¿Por qué Dios permitió esto y qué ocurre? ¿Por qué ya no hace falta un templo? Entonces viene esta parábola a decirnos que los invitados no quisieron. Dice unas palabras muy fuertes.
dice aquí que el rey montó en cólera por el maltrato que hubo hacia sus emisarios que fueron a llevar la invitación. Dice, el rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Todo esto ha llevado a muchos a interpretar esta parábola como un rechazo del pueblo judío. Y no solo, sino que después dice que como la boda estaba preparada, manda ir ahora a los confines de los caminos, es decir, hasta el final de los caminos. Aquí dice cruces, pero realmente no las cruces de los caminos, sino al final de los caminos, a las fronteras, al final, para ir a buscar a aquellos más alejados. Y convidadlos a todos a la boda. Y los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. ¿Y qué conformaron con esto? La iglesia. Ahora bien, aquí viene el punto polémico, el punto complicado, porque entonces muchos han entendido, y eso parece deducirse de todas estas parábolas, como que el pueblo judío fue rechazado por Dios y ahora la iglesia toma el lugar del pueblo judío, toma la viña, o en este caso somos los nuevos invitados al ser rechazado el pueblo judío que ya no es digno, porque precisamente incluso aquí habla también de que los invitados no eran dignos de esa invitación, se comportaron mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aquí hay que explicar? Y que es muy importante porque la iglesia hoy insiste en esto. Nosotros no creemos en un rechazo del pueblo judío, sino que creemos que el Señor, y eso es lo que está intentando explicarnos la palabra de Dios de algún modo, el Señor ha abierto su invitación a todos los pueblos de la tierra a venir al pueblo de Dios, que no es otro distinto al anterior, sino que es nuevo en el sentido de que es ampliado, es más grande y que ahora todos estamos admitidos a la fiesta. Porque si nos damos cuenta, los primeros cristianos, la iglesia fue fundada sobre el judaísmo, los 12 apóstoles que Jesús escogió eran judíos, todos ellos. La Virgen María, judía. El mismo San Pablo, que fue el que extendió el evangelio entre los paganos, era judío y tenían que ser judíos los que nos explicaran la fe. De manera que en realidad tenemos que decir que el cristianismo comenzó siendo pues desde el mismo Jesucristo, que nació judío, creció judío, murió judío y resucitó judío. Entonces, desde ese momento en adelante, la iglesia no es algo aparte del judaísmo, aunque en la historia ha habido una triste separación y confrontación con la cual quisiéramos terminar. Pero en realidad se trata de una rama, así nos consideramos nosotros, no así nos consideran los judíos, y lo comprendo perfectamente, pero nos consideramos precisamente una rama del judaísmo que se abrió a todos los pueblos por igual y que extendió el mensaje del Antiguo Testamento de una manera nueva y de una manera abierta a todos los pueblos, de manera que todos los pueblos pudieran acceder por igual a este festín. Y ahí es donde entendemos esta primera lectura que nos insiste tantas veces diciendo que el Señor preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos. De manera que ese festín es para todos, para los judíos y para los no judíos. Eso es lo que creemos nosotros. Y desde un primer momento, desde el inicio de la iglesia era una de muchas escuelas o de muchas distintas tendencias dentro del judaísmo que existían en el primer siglo. Existían los fariseos, existían los esenios, existían los saduceos en Jerusalén, existían varias interpretaciones, y de repente empezaron a existir también los cristianos, que eran otro grupo judío. Y entonces hoy obviamente no llamamos a la iglesia un grupo judío, pero en su esencia y en su origen lo es.
de manera que no hay un rechazo del judaísmo, sino que nosotros en realidad vemos que todas nuestras raíces, las raíces de nuestra fe, están en la fe de Abraham, en la fe de Moisés, y de allí partimos nosotros. Pero también esta parábola termina con otra pequeña parábola complementaria que nos pone San Mateo, que habla de aquel hombre que estaba en el festín, en la fiesta, este invitado que entró y que no estaba dignamente vestido y que por ello fue expulsado. Y esto lo añade San Mateo, lo añade Jesús, pero nos lo cuenta San Mateo, porque nos está diciendo que no basta ser miembro de la iglesia para sentirnos salvados. Ese era el gran problema con el que luchó Jesús en su tiempo, con aquellos judíos que pensaran que por ser judíos ya estaban salvados por cuestión de sangre, simple y sencillamente por ser biológicamente descendientes de Abraham, se salvaban o tenían asegurada la entrada en la salvación. Y aquí el Evangelio nos quiere decir, no caigamos en la misma trampa de pensar que porque estoy bautizado, que porque soy miembro de la iglesia, ya estoy del otro lado, ya estoy salvado, ya no tengo ningún esfuerzo que hacer. No, Señor, hay que ser dignos de la invitación, y esa dignidad hay que demostrarla con nuestra vida consecuente. De manera que este domingo, este Evangelio nos recuerda que de este monte donde Jesús murió y resucitó, aquí, en este lugar tan cercano, en este monte donde Jesús instituyó la Eucaristía para todos los pueblos, para hacer llegar su salvación a todas las naciones, en esta ciudad donde el Señor mandó a sus apóstoles desde allá arriba, en el Monte de los Olivos, los mandó ir a predicar a todos los pueblos. Pues desde este monte el Señor nos invita al festín de la mesa celestial en la Jerusalén, no en esta, sino en la Jerusalén del cielo, donde Él enjugará toda lágrima para todos los pueblos. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.